¿Alguna vez viste esa película returbia donde un patojo mira cómo su mamá juega a montar caballitos? ¿O donde unos pollos comen brazos humanos? No, en serio, yo tampoco. Jiji. Bueno, ya la había visto, pero no me acordaba. ¿Me quieres ayudar dejando tu like y suscribirte que casi llego al 1.000.000 de suscriptores? Bueno, me falta más de 999.000, pero ya casi. Esto empieza con un mono subido a un tronco, luego entran unos doctores para darle comidita al mono que parece humano, o al humano que parece mono, la cosa que no sé si se ahueva, pero de un grito baja, solo para hueviarse el pescado y tragárselo, después le ayudan a ponerse ropa al mono para que no se resfríe, y de repente aparece un águila, y se va a ver como unas mujeres le dan a maños a unos majes. Déjeme estrechar su mano de poeta. Luego uno empieza a presentar a los del circo y a un patojo mago, y parece que a la Blancanieves se le escapó uno de sus enanos, pero el enano le dice al patojo que vayan a ver a la mujer que está grafiteada hasta el chiquistriquis, y mientras está una hija de la gran pucha, obligando a una patoja a caminar en una cuerda con fuego, hasta Blanca se le puso la cara a la patoja de lo ahuevada que está. Hubiera sido mejor dejarte en el orfelinato cuando se murió tu madre. Después llega un puercote, y la cochinota le dice, hazme lo que quieras, soy toda tuya, mostrándole todos sus grafitis, pero de la nada aparecen más enanos que se le escaparon a Blancanieves, para ver más de cerca si en el chicloso también tiene grafitis, luego el puerco le empieza a tirar cuchillo, y parece que el pisado necesita lentes porque no le da, pero eso hace que a la grafitada se le escurra el sapo, y de repente, un cuchillo casi le da en toda la cuchunfleta. ¡Apúntele bien! El mini mago mira todo apendejado a la huirá de la carátula blanca y se quita los bigotes uyuyuy, que por cierto la patoja es sorda muda, la cosa que los dos se acercan para que el mini mago le haga magia con las manos, pero más parece que es un mini mimo, la cosa es que hace aparecer una cereza con sus manos para impresionar a la patoja. La patoja mira la cereza, como si eso le iba a dar algún poder, pero parece que le funciona porque pasa la cuerda, mientras el mini mago le toca unas botellas para echarle porras, y afuera de algún lugar hay un chingo de viejas que empiezan a decir que saque sus c de ahí y se vayan a chingar a sus madres. Y como los polis no pueden con las mujeres, mandan a llamar a unos tractores para intentar ahuevar a las mujeres, pero una así toda chichuda les dice, no temáis mis culitos, y que toquen los mariachis. Luego llega un papá a decirles que les trae paz, pero la mujer de rojo, jijiji, o sea se la chichuda, le va de chismosa y le dice, papá ellos quieren destruir la iglesia, de ahí la mujer mete al papa y le muestra cómo es por dentro, pero el papa dice, que puchas madres tienes en la cabeza, porque esa cosa no es una santa, y no sé si la tarupida le hace a la María Juana, pero le cuenta la historia de cómo esa cosa se hizo santa. Intentó oponerse con todas sus fuerzas para defender su pureza, pero le cortaron los brazos. El papá mete la mano en la piscina todo ahuevado pensando que es sangre, pero le dice a la loca endemoniada que eso es pintura, la zafada agarra del mocho a una tarupida y hace que se meta a nadar en la salsa barbecue, de ahí el papá les dice a todos que chingue a sus madres, porque la iglesia nunca reconocerá esa cosa, pero la loca endemoniada dice que le vale madre. El del sombrero le dice a los tractores que hagan caquita a todos, pero la zafada le dice a sus mulas que no se ahueven, pero ellas como cucas salen despepitados por todos lados, dejándola a ella sola, pidiéndole a su muñeca que la ayude mientras todo se le cae. La tarupida no sé si se ahueva o se va porque su hijo llega a decirle que ya se deje de huecadas y que le vaya a hacer su comida. De regreso con el puercote y la suripanta de la engrafiteada, ella se le va acercando al puerco para darle un besito cachichurris con sus otros labios, y cabal llega a la zafada endemoniada para mirar cómo su cochote le da de chupar por unga, que diga, le da de chupar el cuchillo a la puerca grafiteada, y la zafada le dice a la puerca que no sea puta, porque él ya tiene donde meter su pilinga, y la piruja solo grita toda huevada porque la loca le quiere volar las teterotas, pero el puerco la idiotiza para que se quede bien cuajada. Más al rato, el patojo pisado se pone a ver cómo su mamá juega a que monta como los caballitos, pero se distrae porque el elefante chorrea sangre porque se está muriendo. Después van todos chillando llevando el ataudosote del elefante, pero los hijos de la gran pucha lo tiran a la basura, donde unos cerotes de blanco se resbalan todos emocionados para agarrarlo a palazos.
El hijo de Chucha del puercote lleva a su hijo a un cuarto para quitarle la ropa y amarrarlo a una silla, para dibujarle un águila en la pechuga, y con un cuchillo lo empieza a remarcar, pero a huevos, el patojo no soporta el dolor, entonces lo que hace el hijo de Chucha, es ponerle un palo en la trompa para soportar más el dolor, después le dice que ya es todo un macho pecho peludo mientras le muestra su tacto. ¡Soy como mi papi! La patoja hace un pájaro con sus manos, y hace que es el pájaro que su papá le dibujó con el cuchillo y hace que vuele, mientras en el circo, la putita grafitada aprovecha para vender sus fotos a los tarúpidos, y al rato en una función, el mini mago mete a su asistente en una caja y la tapa, y así poder sacar a un culito sabrosón, y si no estoy mal, es la mama del mini mago, pero después la levantan del mocho. Arriba se pone a hacer cosas, pero como mira a su esposo con la puerca grafiteada, como que se le mete el chamuco y pide que la bajen, la loca sale tirando cacaroto y mete a su hijo al carro, para ella solita poder espiar a su puercote, y ver qué cositas ricas le hace a la piruja de la grafiteada, de ahí va por una botella que tiene una calaca, y cuando el cerdo le iba a meter la pichula a la cochinota de la grafiteada, justo a tiempo llega a la endemoniada a quitarle la peluca a su esposo, y echarle agüita en la pichula. ¡Mis panditas! El puerco todo maleado la pone en el tiracuchillos, pero a la loca como que eso le gusta, porque se empieza a reír aún más endemoniada, pero el hijo de puerca, ya hasta los huevos de ella, le vuela los brazos, y mientras los pollos se comen los brazos, el cochote sale agarrándose la pichula, y la patoja solo le mira el chicloso, y lo que hace el peloñas del puerco, es hacerse un agujero en la garganta, y los chuchos aprovecha para comer carne de coche que está tirada en el suelo. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? La mamona de la grafiteada sale y se lleva la patoja, mientras el patojo se queda como chuchito atrapado porque no puede salir, y de repente llevan al Fénix, que así se llama el mono hombre, con otros para que lo toquen, luego se lo llevan a que juegue, porque parece que está en un lugar para personas especiales. Y una noche se llevan a todos al cine, pero los mulas de los vejetes los dejan con unos enfermeros aún más tarúpidos, y un maje les llega a decir que esas películas les hará mal, y que si quieren los puede llevar a otro lugar más mejor, y mientras los enfermeros están haciendo el frutifantástico, el hijo de Chucha les da un poco de azúcar, después llegan donde hay put, de todos gustos, tamaños y sabores, de ahí se le acerca un maje todo brincón al vato loco, pero el vato loco de un patinazo lo hace bajado. De ahí el cerote deja a todos con una puercota, y ella se los lleva para ya saben qué, dejando solo al Fénix, pero se queda todo patidifuso, al ver bailando al vato loco con una cerda que parece que está tatuada hasta donde no le pega el sol, y solo la mira con ganas de darle para sus chincles, y de repente aparece en su cuarto, y le dice al doctor que anoche se la pasó chingón. Después el Fénix se amarra una soga en la pata, para salir por la ventana y poder ver a una vieja sin brazos, y es su mamá. Yo pensé que estaba morida y el Fénix es el mini mago, la cosa que el Fénix baja para irse con ella, mientras donde la cochinota de la engrafiteada, parece que le gusta comer con 3 salchichones a la vez, luego lleva al grandote con un culit que está mimido, y le dice que le puede hacer lo que quiera, porque igual es una sorda muda. Ven aquí, guapa. Ven a beber con nosotros. El grandote hijo de pucha le quiere dar duro, pero ella más viva le da duro con una botella en toda la maceta y sale por la ventana, y ella llega con uno que parece que le patina el coco, porque se quita la oreja, y quiere que ella la coma, después se sube a la cabeza de Optimus Prime, mientras la culera de la grafiteada la espera para sacarle la caquita, pero de repente alguien entra y le tira un machete en toda la panza, después una mano agarra el machete para cortar y salpicar sangre a una calaca. Al otro día va la sorda muda caminando por un camino de calacas, y mira al grandote mimiendo con el chamuco, de ahí llega a su casa, solo para ver que la cerda de la grafiteada no se está haciendo la morida, mientras el mini mago que ya creció, va caminando y se encuentra al enano de Blancanieves, y como él se lo encontró, ahora es de él y se lo lleva, luego la mama del Fénix está haciendo un show y moviendo sus manos, ¿a poco tendrá brazos de reemplazo? Ah no, es el Fénix que está detrás siendo las manos de su mama.
Como ya se cansaron del show y ya se quieren ir a descansar, llegan unas Ricky Cookies para reemplazarlos, luego presentan a la Rubí, la Virgen, y mientras, el Fénix la mira con la pilinga toda parada, al ver como la Virgen se quita toda la ropa, pero como le cuesta, va con el público para que la ayude. Ya más tarde, la disque Virgen llega al escenario, pero se le espanta el sope porque mira al Fénix, pero el Fénix le dice que estuvo pensando cómo unir su pilinga con su sapo, jijijiji, que diga, cómo unir su arte con la de ella. Haré todo lo que tú quieras. De ahí le dice que si quiere la puede amarrar y tirarle unos cuchillos. Y si dice la mula, y el Fénix le acerca el cuchillo en toda la cuchampera de la Rubí, mientras a ella poco a poco se le calienta el gallo, y como a la Rubí le está dando miedito, el Fénix le dice que para que no se ahueve la idiotizara, y luego la amarra con pitas invisibles, y le tira los cuchillos. Pero el maje se pone de alucín y se imagina a la cerda grafiteada. No, o sea, no, es imposible. Luego llega a la mamá a decirle que él sabe lo que tiene que hacer, y lo que hace la mamá, es ponerle el culete y hace que le tire el cuchillo. Después desidiotiza a la tarupida para que mire el nuevo agujero que le hizo el Fénix en la panza, y la zafada de la mamá le dice al Fénix que la meta a una bolsa porque regresarán a la casa, y luego le besa el cuello. El Fénix la mete a un disfrazote, y después la mete desnuda a un agujero para pintarla de blanco, pero cuando la estaba enterrando, el hoyo empieza a brillar, y sale un pato volando, y más después tiene una pesadilla, donde le está diciendo al elefante que no se muera, y él está chorreando sangre por la hueledora. Después se le quiere montar a la mamá, y ella le dice, pinche cochinote, mejor ponme mi bata y haz de mis manos para yo poder jugar con mi sope. Después se va a tocar el piano, pero el Fénix le dice, ¿y cómo puchas quieres que toque si no conozco la canción? Y la mamá le dice, puchas, qué inútil eres, mejor sabes que, toca la música de nuestra santa protectora, y mientras cantan, el Fénix se pone de alucín, y mira a unos pollos comiendo unos brazos, después se mira a él mismo con un chingo de pollos, y si eso no fuera poco, empieza a llover más pollos. La mamá parece estar conectada con el Fénix, porque sabe lo que estaba alucinando, luego se ponen a cantar, y cuando terminan, la mamá se trinca a su hijo, y más después el Fénix se viste de momia científica, y hace un jugo porque le dio sed, después se quita el trapo de la cara y se mira en el espejo, pero el tarupido se malea porque aún tiene carátula, y aún más maleado se la quiere arrancar. No me gusta la droga, ¿te quedó claro? Y luego sale haciendo berrinche, pero la cochina de la mamá le dice que se la zampe por detrás, que diga, le dice que se le ponga atrás porque quiere terminar unos calcetines, y más tarde va por unas cosas, y la vendedora le dice que quiere ver su experimento, y que si acepta llevar unas flores, y al rato mientras miraba una estuatota, como que se le empieza a meter el chamuco, y se empieza a sacar una riatota de su pantalón. Sí, cómo no. Eso que se los crea su tía. Un día va la sorda muda caminando donde unos bolos le quieren hacer cositas ricas, después mira a un viejo que está poniendo un cartelote y le da una foto, y mientras el Fénix llegan donde unos enmascarados que quieren tirar a una mujer sota, luego se quita su super traje, mostrando lo mamadota que está para moronguear a todos, y lo que hace el Fénix es ir al baño con una flor, y como mira la ropa de la machota, toca, pero como no le abrieron, él se mete para darle la flor. En la noche llega con la machota, para enseñarle su enano que se encontró y su teatro, y cuando la machota se lo iba a trincar, el Fénix alucina que la mamá lo llama, de ahí el fumado le dice que convertirá esa monia en 100 palomas blancas, y empieza a hacer su magia, pero lo que aparece es su mamá con la jeta toda emputada, y como el Fénix está rezafado, se quita los guantes y le dice a la machota que se defienda de él. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Después se le tira encima para hacerle miércoles la carátula, y la mamá le dice que aproveche y se la eche, pero él le dice que mejor le vuele los brazos, luego juegan a las luchitas, y la puerca de la mamá le dice que saque su super machete y que corra hacia el Transformer para hacerle una raja en las nachas, mientras, la sorda muda llega como a una casa abandonada, y mira a alguien mimiendo. El Fénix se desmimea en el bujero de la puerca que pintó de blanco, pero mientras sale del bujero, unas mujeres moridas salen de sus cuartos, y les dice que por qué chuchas las mató. Después llega a la casa abandonada, pero se queda todo mula al ver a la sorda muda, de ahí se ponen a dar vueltecitas para después trincarse. Ay, el amor.
Y cuando iban saliendo para ir a ser el ricolino a un lugar más mejor, se les aparece la mamá, y dice que le ordena a sus manos que se echen a la huisita que se encontró el Fénix, y empieza a idiotizar a su hijo para que agarre los cuchillos y volarle los brazos a la sorda muda, y lo que hace la Ricky Cookies es extender sus brazos para abrazarlo, pero como llega a la vendedora con las flores, por chute casi le vuela la Wicca. Perdón, carnal, es la costumbre, discúlpame. La mamá sigue de necia con que la mate. Pero el Fénix le da un abrazo de oso, más bien de simio, pero la puerca de la mamá no se deja y lo vuelve a idiotizar, pero el Fénix no le queda de otra, y le hace un bujero a la panza de su mamá. De ahí viajan al pasado donde muestran cuando sacan al mini mago, luego en el presente un payaso lo abraza, y su Luisa se lo lleva donde hay un chingo de palomas que está encima de una muñeca. Luego se pone a chillar porque empieza a recordar, pero su Luisa le lleva a la muñeca para que mire si puede volar, después baja para agarrar a la muñeca a patinazos, pero la chava le prende fuego y le quita las uñas mientras los payasos se despiden, y el Fénix abraza y se trinca al enano de Blancanieves, y como que todo fue una alucinación del Fénix, porque todos desaparecen, la cosa que cuando ya iban pa' fuera, alguien les dice que levanten las manos y fin.